que insisto, para mí esto es un plan estratégico. Cada vez que dicen algo así, algo horrible pasa y después se lavan las manos. Carolina Jutrovic, diputada nacional por Unión por la Patria, está con nosotros aquí en Campanas en la Noche. Carolina, ¿cómo estás? Te saluda Caro y Yamila. Hola, Caro y Yamila, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Vamos a hablar de este tema que es verdad que se abordó en todos los medios de comunicación, porque ya estamos pasando bordes que nunca lo creímos. O sea, ya esto es una barbaridad y realmente es riesgoso. ¿Cómo lo tomaron ustedes en el momento que escucharon? Vamos a escucharlo. ¿Querés, Caro? ¿Lo escuchamos juntas? Dale. Vamos a escucharlo. No es un problema para mí, es un problema de la oposición. Ahora, digo, también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Bueno, yo no lo escucho y no lo puedo creer. Caro, ¿cómo lo tomaron ustedes? Mira, yo y creo que muchos de mis compañeros del bloque lo tomamos pésimo porque no es algo inocente y tiene una intencionalidad, te diría por un lado. Yo no creo que sean ingenuos estas palabras ni que se deben a su condición de ser, ¿cómo se dijo Macri? Que tenía algunas cuestiones psicológicas, ¿no? Así como que lo minimiza. Yo creo que claramente hay un discurso de odio y de violencia que cada vez se profundiza más y siempre la que mayormente es apuntada es Cristina Kirchner, porque bueno, claramente una líder política que le enfrenta batalla en los medios y en el discurso público, a lo que no se animan muchos otros, obviamente con el peso político que tiene Cristina, es a quien va a apuntar, ¿no? Y no, para mí no es ingenuo porque ya hemos visto las consecuencias de los discursos de odio y sus seguidores ya la han... ya han intentado asesinarla a Cristina. Claro. Entonces es doblemente grave que el presidente tenga este tipo de dichos, ¿no? En un medio público y aparte sin ningún tipo de sanción de parte de la justicia. Aquel que está ausente es el Poder Judicial, que no ha reaccionado. Un fiscal ya debería estar saliendo a pedir explicaciones y investigar o por lo menos a ponerle un freno a este presidente. Por más que sea el presidente, no tiene, digamos, no tiene una responsabilidad enorme como para manejarse con este tipo de dichos de público, ¿no? Sí, es verdad que está ausente la justicia, pero ustedes desde el Congreso, la gente desde el Senado, ¿harán algo al respecto? Digo, ¿se va y se sesiona como si nada? ¿Se sigue adelante como si nada? Mira, me parece una excelente iniciativa la que presentó hoy mismo un senador de la Nación en el Senado, y en nuestro bloque, bueno, justo me tomás a mí viajando a Buenos Aires en un ratito porque mañana iniciamos la semana legislativa y ya hemos estado teniendo intercambios de que, bueno, qué vamos a hacer justamente, que no sea simplemente un repudio o cuando llegue una sesión, una cuestión de privilegio, ¿no? Que sabemos que después duerme en el cajón de asuntos constitucionales porque quien preside quienes presiden esas comisiones, bueno, son del oficialismo, y así como durmieron lo de la visita a la cárcel de Seiza a los genocidas, también van a dormir un pedido de juicio político desde ese espacio. Pero me parece importante que no dejemos de presentar directamente esto, ¿no? Pedidos de juicio político o acciones un poco más severas que un simple repudio, ¿no? Eso me parece importante que lo podamos analizar. Eso me parece fundamental porque además lo que pasa con las organizaciones sociales es lo mismo. Ya los repudios, medio que ya naturalizamos los repudios, ya ni los leemos, ya no leemos los comunicados, ya no nos importa nada respecto a eso. Ahora, cuando se pidió el juicio político a Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia y Derechos Humanos, hubo un poquito más de, bueno, a ver, paremos acá, esto es serio, por eso, ¿no? Me parece que es eso, empezar con ese tipo de acciones con un poco más de peso político y que de pronto empiecen a reflexionar y los que los rodean al presidente le empiecen a hacer tomar conciencia de que es el presidente de la nación, que es que tiene la suma del poder público, del poder político público, y que no se puede manejar de esta manera, ¿no? Porque sus dichos
claramente pueden tener un efecto, y ya lo han tenido. Sí. O sea, ya hubo estas situaciones, no solamente de él, sino de otros, que bueno, que claramente están en su propio gobierno, ¿no? Como la ministra Bullrich. Ya ha habido discursos de odio de todo este sector que hoy es colaborador del gobierno o integra en el gobierno, y han terminado en el intento de asesinato de Cristina. Así que me parece que tenemos que ir por ese camino. El expresidente Macri también se expresó y dijo, bueno, habló como rarísimo, porque dijo que tiene algunas características neurológicas especiales o algo así. Sí, por eso te decía que, digamos, lo tratan de llevar al plano de la naturalidad, porque el presidente ya es así, ¿no? Eso es lo que quiso decir. La gente lo votó con esas características. Eso es lo que dijo Macri hoy. Y lo desresponsabiliza, ¿entendés? Entonces me parece que tampoco está bueno ese discurso, ¿no? Claramente porque él en el fondo está de acuerdo y es un poco más, voy a decir la palabra, perdón, es un poco más cagón que Milei para decir lo que realmente piensa, ¿no? Tienen lo tienen a Milei para que digan lo que ellos no pueden decir porque es políticamente incorrecto, pero la realidad es que yo creo que están en la misma sintonía, claramente. También se expresó contra bueno, falleció Ginés y sí, el exministro de horrible. Salud, y también habló de eso. ¿Vos creés que la gente que están, porque no es inocente esto, como vos decías, vos creés que están estudiando para lo que... ¿Dónde reacciona y cómo reacciona la gente? Porque realmente se arma una cosa de derrame de odio, ¿no? Sí, mira, yo creo que obviamente apuntan a esa enorme cantidad de personas, no lo vamos a negar, que se sintió muy afectada por la pandemia y por los efectos de la cuarentena, y bueno, fue parte de ese discurso el que permitió llegar al lugar donde están, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo otro, o sea, tenemos que hacer justamente reivindicar una figura como Ginés, que fue un gran sanitarista, autor de varios programas que han sido muy importantes para la salud de la población, y que obviamente puede haber cometido algún error o no, porque la verdad es que no tengo por qué juzgar en ese sentido. Es muy apreciado, y hoy a lo largo han pasado unos años, y desde la afuera y desde el propio sector, digamos, de los médicos, se reivindica, ¿no?, la tarea que ha tenido Ginés, porque enfrentó con sus saberes una pandemia que sorprendió al mundo entero, y era muy difícil en aquel momento dar explicaciones, y con el diario del día después no podemos decir si las personas que fallecieron tendrían que haber sido más o menos. La verdad que eso es muy injusto, ¿no? Sí. Es muy injusto que esa sea la medida. Yo lo que siempre le digo a la gente con la que a veces discuto esto de la cuarentena, que yo, digamos, sin valorizar ni la cantidad, ni la calidad, ni de quién o cuál ha perdido un ser querido, que nos ha pasado a todos, que me incluyo en ese lugar, en este país, gracias a las políticas de un ministro como Ginés, nosotros no tuvimos muertos en las calles, no tuvimos gente muerta en sus domicilios porque no las podían recibir en un hospital, y hubo vacunas para todos y todas. Así que me parece que eso es algo enorme para reivindicar. Respecto, si vamos a hacer comparaciones odiosas, esa comparación a nosotros nos da claramente en positivo respecto a un montón de países hermanos y también de Europa, ¿no? Carolina, te agradezco mucho esta charla. Vamos a hablar otro día de cosas en relación a la actualidad, y también decir que pasan cosas gravísimas en el país, y que todas estas cosas, tal vez estas expresiones que nosotros vemos y que nos horrorizamos, están puestas casi estratégicamente para distraernos, y eso también me parece gravísimo. Mira, la situación de la gente está muy mala, está muy mal, y lo peor que uno cuando mira, por ejemplo, los datos del presupuesto del año que viene, no queda otra que decir que vamos a estar peor, porque el presupuesto ya en sus números y en sus inconsistencias y en sus horrores va a seguir reforzando esta situación de políticas de enorme crueldad hacia los más vulnerables. Así que
Sí, claro que sí, que hay que tratar de, sin minimizar, como te digo, buscando otras herramientas Sí. para luchar contra este tipo de expresiones, pero seguir poniendo el foco en lo que la gente realmente le está pasando mal. Totalmente. Sí, ahí sí. Totalmente. Carolina, te mandamos un abrazo desde acá. A ustedes, tengan buenas Gracias. noches. Vos también. Carolina Jutrovic pasó por aquí, diputada nacional de Unión por la Patria, con este tema que lo vamos a seguir charlando acá en la mesa.